El día de hoy, pues, como todos los primeros jueves de cada mes, vamos a tener nuestra presentación ¿qué hay de nuevo? Bien, en la presentación de este mes, en los desarrollos que hemos estado realizando, mejoras y correcciones, en la versión de escritorio, en esta ocasión no hay cambios. Como pues les comento cada que nosotros tenemos esta sesión en la versión de escritorio, para los que no lo sepan, pues ya prácticamente solamente estamos agregando lo que son temas de configuración que la mayoría de las ocasiones forzosamente tienen que ser a través de la versión de escritorio. Entonces por eso es que mantenemos todavía esta versión y son los cambios que se están haciendo. Además, en caso de que se presente algún error, algún detalle, se corrige pues y prácticamente eso es lo que se está haciendo. Ya agregando nuevas características, ya eso ya no se está haciendo solamente en lo que es nuestra plataforma web. Y pasando precisamente a lo que es nuestra versión web, vamos a empezar con la primer mejora que se hizo, que es que en los artículos, en los productos, ya tenemos una ficha en donde ustedes pueden consultar la información de los campos particulares que se agregan esto en la integración con el sistema administrativo Microsoft. ¿Sí? De momento, nada más con este sistema administrativo tenemos la sincronización de los campos particulares. Esto no es que ustedes puedan dar de alta nuevos campos particulares, ¿sí? Simple y sencillamente vamos a poder consultar y vamos a poder modificar los datos que agreguemos en cada uno de los productos dentro de esta parte de los campos particulares. Entonces, no es que podamos dar de alta un campo, sino el dato. Consultar y modificar datos. Eso es lo que estamos estrenando pues en esta ocasión en cuanto a los productos. El siguiente desarrollo, nueva característica, precisamente es con este tema de los campos particulares de los productos, los cuales también dentro de lo que es el formato de cotización, ya vamos a poder, ¿cómo se dice?, consultar eh, esa información. Sí, si se fijan ustedes, dentro de los campos particulares que les acabo de presentar, por ejemplo, tenemos uno que le pusimos como nombre ahí, campo lista, que el dato es ítem 1, por ejemplo, el campo que se llama texto libre, ¿sí? Aquí va el texto que puede contener un máximo de 100 caracteres. Entonces, por ejemplo, esos dos campos los agregamos en el formato para que cuando se imprima la cotización, dentro de las partidas nosotros podamos eh, capturar esa información, mostrar esa información ya en la cotización que se envía a nuestros clientes. Sí, estos campos pues pueden resultar de mucha utilidad. Por ejemplo, el cliente que nos pidió este desarrollo era para cambiar o que se presentara el nombre de los productos en inglés. ¿Sí? Desgraciadamente pues es muy difícil que podamos hacer una traducción precisa del nombre de los productos, por lo que se ideó pues que pudiéramos poner los campos particulares y en ese campo particular pudieran poner el nombre del producto en inglés, ¿sí? De manera que cuando ustedes quisieran un formato en inglés, por ejemplo, pues cambian todas las etiquetas, eliminan la columna del nombre del producto y en lugar del nombre del producto agregan el campo particular en donde viene el nombre del producto en inglés. Y así ustedes pueden ir mostrando
esta información. Es uno de los usos que se le puede dar a esta nueva característica en donde estamos consultando ya los campos particulares de los productos. Entonces, esa es otra de las nuevas características. En el caso de las tareas y los seguimientos, se agregó lo que es la columna del origen de la organización, o sea, del cliente o prospecto. Sí, por dónde, a través o de qué forma captamos a nuestro cliente o nuestro prospecto. Entonces, ahí viene esa columna que se agregó en ambas vistas, tanto en tareas como en seguimientos. Utilizando esta nueva característica, ¿sí? También en lo que es el tema de la exportación de esa información en las vistas, voy a regresar a la diapositiva anterior. En el botón, si ustedes no sabían de esta funcionalidad de las vistas, en la parte superior de cada una de las vistas hay un botón que nos sirve para exportar lo que tenemos ahí en cada una de las vistas, los registros que tenemos en cada una de las vistas. Si, por ejemplo, en la de tareas que tengo ahí en pantalla, pues tenemos 5 registros, los primeros 5 registros por el tema de la paginación, pero si vemos ahí dice que en tareas todas son 404. Yo utilizo el filtro de todas para mostrar pues toda esa información. Entonces, dependiendo de esos filtros, es lo que se va a exportar. Si ahí tenemos 404 registros, eso es lo que se va a exportar, no lo que tengamos ahí, por ejemplo, de los 5 registros que están en la vista. Entonces, se agregó esta nueva columna que se agregó a la vista, ya se está exportando también esa información en el Excel en el que vamos a poder consultar esta información o manipularla ya a nuestro antojo eh, más adelante después de haber hecho la exportación. Que el objetivo pues es ese, poder manipular la información y usarla con los fines que pues a nosotros nos convengan. Entonces ahí está esa nueva característica. Esto es tanto para las tareas, en este caso estoy mostrando la exportación de tareas, pero también es en el caso de los seguimientos. Bien, también en este caso, en el tema de los formatos, se agregó un botón para que podamos descargarlo. Los que ya lo habían intentado anteriormente, lo que es personalizar los formatos, pues ya se habían dado cuenta que no teníamos forma de descargar los formatos que nosotros hemos ido personalizando. En este botón para descargar solamente nos va a servir para descargar los formatos que se personalizan, ¿sí? El formato general que usa nuestra aplicación, ese no se puede descargar. Si ustedes no tienen todavía un formato personalizado y quieren la muestra para basarse en ello y poder personalizar ya el suyo, con todo gusto, pues nosotros les podemos eh, facilitar ese archivo para que ustedes trabajen en la personalización de ese formato. Igual solamente pues lo pueden solicitar como ya les comenté al inicio, por ejemplo, a través de Telegram, de la página web o a través de nuestro correo de contacto o soporte. Entonces, esta es otra característica que podemos ya descargar los formatos para que podamos modificarlos a nuestro antojo. Bien, en el tema de los productos también, más específicamente en la vista de los artículos catalogados, ¿sí? Obviamente estamos hablando de artículos catalogados. Los productos no catalogados, pues para los que no lo saben, pues son productos que no se encuentran en nuestro catálogo, en nuestro sistema administrativo, por lo que de esos productos pues no podemos manejar una existencia o los disponibles, por ejemplo. Entonces, esta columna se agrega en
la vista de los artículos catalogados o artículos simplemente. Nosotros pues les llamamos artículos no catalogados al otro catálogo. Bien, entonces esta columna, la forma en la que nosotros la podemos visualizar, de manera predeterminada viene desactivada la columna. La mayor parte de las características que nosotros tenemos desactivadas, la mayor parte del tiempo es por tema de velocidad de nuestra plataforma, ¿sí? Por ejemplo, al cargar los productos, en ocasiones pues no necesitamos eh, visualizar las existencias, ¿sí? A lo mejor simplemente queremos ver el nombre del producto o la clave. Entonces, de manera predeterminada se cargan esas dos columnas, la clave y el nombre del producto. Pero igual si nosotros necesitamos visualizar, en el caso del sistema administrativo MicroSIP, lo que estamos visualizando o lo que vamos a visualizar son las unidades disponibles. ¿Sí? El sistema hace un cálculo de las unidades disponibles y eso es lo que está mostrando en la vista o lo que muestra en la vista. Lo único que tenemos que hacer es activar la opción que por ahí se ve marcada, más o menos cargada hacia el lado izquierdo, la opción de ver disponibles y el almacén de donde queremos ver estas unidades disponibles. En el caso del sistema administrativo SAE, eh, lo que podemos visualizar son las existencias. Por desgracia, en SAE pues no existe una forma de visualizar las unidades disponibles, porque se concentra en un almacén general, aunque manejemos el tema de multialmacén que se llama en SAE, la información como se guarda en esa aplicación, pues no permite o no ayuda mucho pues para que podamos hacer ese cálculo. Entonces, en el caso de la integración con MicroSIP son unidades disponibles y en el caso de integración con el sistema SAE es existencias. ¿Sí? Entonces, esa es la única diferencia que ustedes van a notar en en esta parte. Si es que conocen o en algún momento manipulan o han manipulado alguna de las dos aplicaciones o las dos, entonces pudiera ser que ustedes vean esta diferencia, es por eso. Entonces, para MicroSIP disponibles y para SAE existencias. Bien, en el tema de los servicios anticipados, se hicieron varias adecuaciones con el objetivo pues de ir mejorando siempre esta parte y que sea de utilidad para todos en general. Entonces, en este caso se agregó una validación en los servicios anticipados para los servicios que ya su fecha de vencimiento pues este, ya es menor al día de hoy. Sí, obviamente esto que estoy diciendo es que ya venció, digamos. Entonces, si tiene fecha de vencimiento y ya venció, el sistema nos va a mostrar una notificación, ¿sí? Indicándonos que ese servicio pues ya está vencido. En algunas compañías, pues, en el momento que esa vigencia llegó, ya no se continúa con ese servicio. Entonces, por eso se agregó la validación para que el sistema informe y el usuario decida si quiere continuar trabajando con ese servicio o simplemente pues se cierra esa ventana y ya no y se trabaja ya con otro servicio diferente. Entonces se agregó esa validación. En, en el caso de el formulario, en la parte de los seguimientos,
¿sí? En los seguimientos también podemos registrar un nuevo movimiento a nuestros servicios anticipados. Y por ejemplo, eso tenemos la opción de ir a la vista de los servicios, abrir uno de los servicios que tenemos en el caso del expediente del cliente, pues, y desde ahí agregar los movimientos al servicio que nosotros elijamos, ¿sí? Y desde ahí podemos agregar movimientos. También, en ese caso, pues se agrega el movimiento y listo. También se puede hacer a través de un seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo con respecto a ese servicio, le damos algún seguimiento, eh, lo registramos y en ese formulario del seguimiento nos vamos a registrar qué fue lo que hicimos. Tenemos una ficha en donde viene también la opción para que metamos, si es necesario, un movimiento en los servicios anticipados. Movimiento, estamos hablando pues de un cargo o de un abono. Si el servicio la unidad de medida son horas, por ejemplo, entonces hicimos no sé, por ejemplo, en un caso de un taller, una afinación, digamos, metemos el seguimiento y registramos el cargo de horas al servicio, ¿sí? Perdón, el abono en este caso, que es abono de horas al servicio, y ya se guarda esa información. Entonces, en este caso, la adecuación que se hizo es que se agregó el campo de fecha. Cuando registramos el movimiento desde el expediente del cliente en los servicios anticipados, venía el campo de la fecha. ¿Sí? Cuando se hizo el tema de agregarlo a la parte de los seguimientos, se consideró que cuando se hiciera, que la fecha del seguimiento, perdón, fuera la misma fecha que se registra en el movimiento. Pero pues por ahí en las sugerencias nos comentaron que pues, en ocasiones no es así, en ocasiones se lleva a cabo este, el seguimiento y a lo mejor se registra un día después o algo así, y el cargo se hace un día después también del seguimiento, entonces, o el abono se hace un día después del seguimiento. Entonces, había diferencia entre la fecha en la que se registra el movimiento o el abono con lo que es la fecha del registro del seguimiento. Entonces, se agregó este campo de fecha para que podamos manipular o especificar la fecha correcta, ¿sí? Entonces, esa es otra característica dentro de los servicios anticipados. También otra característica que se agregó ahí en los servicios anticipados es que se agregó una validación que filtra los servicios que se pueden disponer en este mismo formulario de seguimiento que acabamos de ver, ¿sí? Ahí donde se agregó el campo de la fecha, en la parte superior viene que podemos seleccionar a qué servicio le vamos a dedicar este seguimiento o este movimiento más bien, ¿sí? Anteriormente aparecían todos los servicios, ¿sí? Ya sea que ya hayan vencido o los vencimientos que ya están saldados. Entonces, todos los servicios aparecían y pues no había control, por decirlo de alguna manera. Un usuario podía registrar un abono a un servicio que ya estaba saldado o que ya estaba vencido. Entonces, ahora lo que se hizo es que se filtró ya los servicios a los que se le puede abonar o hacer el cargo dentro del formulario de seguimiento, es a los que están vigentes y que tienen saldo, ¿sí?
tienen que estar vigentes y deben de tener saldo. De otra manera, no aparecen aquí y no podemos manipularlos. Pero ese filtro se puso, pues obviamente nada más aquí. Puede ser que a lo mejor queramos seguir manipulando tanto los que ya están saldados como los que ya vencieron y este candado pues no está puesto en lo que es el expediente del cliente, en donde podemos manipular ahí los servicios. Desde ahí, como ustedes vieron, pues simplemente lo que hace el sistema es mostrarnos una notificación y pedirnos confirmación si queremos continuar modificando ese servicio, agregándole movimientos o simplemente ya queremos dejar de hacerlo. Pero en este caso, en el formulario de seguimientos, no se puede manipular esos servicios que no tienen saldo o que ya están vencidos. Bien, también en este apartado de los servicios anticipados, se agregó una característica que es que ya podemos enviar reportes de los movimientos realizados a un servicio anticipado. Y esto es de la forma en la que se hace, por ejemplo, en cotizaciones o en reporte de las tareas, ¿sí? Ahí podemos, perdón, de esa misma forma como se hace en estas secciones, se hace en los servicios anticipados. Se agregó en este caso, al abrir el servicio anticipado, hay una nueva ficha que se llama notificaciones, en donde va a aparecer un botón en donde vamos a poder hacer el envío de este reporte a través de correo electrónico o bien, simple y sencillamente, si queremos generar un PDF de los servicios que se han realizado, se puede utilizar de la misma forma como les comentaba, como se hace en las cotizaciones, por ejemplo. ¿Sí? Este formato que se utiliza o que ustedes están viendo ahí en pantalla es el formato general, ¿sí? Es un formato de muestra más que nada. Entonces, ustedes van a poder personalizar de la misma forma que se hace con cualquier formato, personalizar agregándole su logo, quitando, agregando campos. En este momento, por ser una característica nueva, los campos que utiliza este formato pues son limitados. Sí, obviamente conforme te vayan surgiendo las sugerencias de la información que se requiere que se muestre en estos reportes, pues se van a ir incrementando las posibilidades o la información que se pueda manejar dentro de este formato. Bien, entonces se puede enviar la información a través de correo electrónico, en el cual llega al cuerpo del correo, llega esta, como la vista previa que tenemos ahí, llega más o menos la vista ahí al cuerpo del correo, y también llega, como en los demás formatos, un PDF adjunto de esta vista que nos está mostrando, esta información que nos muestra ahí al momento de estar generando este reporte. Bien, entonces, nuevo formato también para el tema de servicios anticipados. Bueno, antes de continuar, en este apartado también hay tiene una característica que se me estaba pasando a mencionarles. Como en los demás formatos, la característica de poder autorizar este, los servicios en este caso. Si en el caso de las cotizaciones, por ejemplo, pues se manda el formato, perdón, el correo, y ahí existe un botón donde se puede autorizar la cotización. En este caso, se envía el reporte y el cliente que recibe este correo, pues puede dar autorización para este reporte, ya sea para que cerremos el servicio o qué sé yo. Entonces,
las posibilidades en cuanto al tema de la autorización pues son diferentes para cada empresa, dependiendo de cómo quieran manejar esa parte. Cada que el usuario hace clic en ese botón, bueno, si mandamos a diferentes usuarios este reporte, por ejemplo, si nosotros requerimos para poder cerrar este servicio que dos o tres contactos de esta empresa autoricen, ¿sí? Por política o no sé, como ustedes lo quieran llamar, por política que sean tres autorizaciones. Entonces, cada contacto de esa empresa que utilice el botón de autorizar se va registrando en esta ventana de servicios anticipados, en la ficha de notificaciones, en esa columna que aparece, en esas columnas que aparecen ahí abajito de la flecha que marca el botón para enviar. Entonces, esta característica también está en este reporte, como se hace con las cotizaciones, por ejemplo. Entonces, esa es eh, otra característica que se puede utilizar dentro de las notificaciones, en este caso para los servicios anticipados. Y esta es la forma en la que se muestra la información ya completa, no como la vista previa que llevamos, no alcanzaba a visualizarse la información, pues de esta forma es como se visualiza ya en el PDF. Como les comentaba, pues este es un formato de muestra, un formato general, y ustedes pueden editar de la forma en que ustedes más les convenga. Quitar columnas, cambiar completamente el diseño. A lo mejor la información del cliente no quieren que vaya ahí arriba, quieren que vaya más abajo, en el pie de página, en lugar del lado izquierdo que esté en el lado derecho, etcétera. Entonces, ustedes pueden adecuar su formato de la forma que más les sea conveniente. Sí, para los que no lo sepan, si ustedes deciden modificar estos formatos, como les comentaba anteriormente, pueden solicitarlo y nosotros se los hacemos llegar y ustedes lo pueden modificar. Si no tienen, si ya tienen conocimiento de lenguaje HTML, pues bastaría con que ustedes vean el tutorial que tenemos en nuestra página de soporte o en nuestro canal de YouTube, el video, en donde ustedes pueden ver cómo se modifica así muy a grandes rasgos de los formatos, cómo se personalizan. Entonces, pueden ustedes hacerlo a su conveniencia, como más les funcione para su empresa. Bien, en el tema del portafolio, ahí en la vista principal, se agregaron dos columnas al indicador que está en la parte superior. Estamos manejando por conveniencia, por velocidad también, como les decía. eh, Estamos manejando solamente la información de las cotizaciones ganadas y las cotizaciones perdidas. En muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la información que quiere ver el usuario tiene que ver más que nada con cuántas gané y cuántas perdí. Si ya no importa si las cancelé o cuántas tengo pendientes ahorita, yo quiero saber cuáles gané y cuáles perdí. La mayor parte de las ocasiones es lo que se quiere ver en estos indicadores. Entonces, se había manejado en un principio de esa forma. Además de una columna en donde tenemos el pronóstico de, ¿cómo se dice? Nuestro pronóstico para el tema de las oportunidades de venta, ¿sí? Ahí nosotros podemos ir viendo en base a una cierta fórmula el pronóstico de cierre de nuestras oportunidades para el mes en curso. Toda esta información que está en el indicador es el mes en curso. Por ejemplo, ahorita, si muchos ustedes entran
van a notar que pues esos indicadores van a estar prácticamente en cero. Es porque se toma el mes en curso. Ahorita apenas llevamos 3 días. eh, entonces puede que no vaya bastante información en esa parte. Anteriormente, como les decía, que aparecía nada más la columna de ganadas y perdidas, los porcentajes no concordaban. Precisamente por eso se agregó las otras dos columnas. En algunos de los usuarios pues se confundían porque, por ejemplo, me aparecía así como está ahorita, el 30% ganadas y 7,70% perdidas. Entonces decían, pues, si es un 100%, ¿cómo es que las sumas ahí es 37 o 38% nada más? ¿En dónde está el demás porcentaje? Pues el demás porcentaje está en las canceladas y en las pendientes. Entonces, como el usuario se confundía, se solicitó o se hizo más bien la sugerencia y ya está en nuestra plataforma agregadas ahora sí ya los 4 estatus de las cotizaciones que completan un 100% de la información. Entonces ahora sí ya podemos visualizar y este, eh, a lo mejor ya no confundirnos tanto. En el caso de la otra columna, pues es totalmente independiente el pronóstico. ¿Sí? Ese es un pronóstico nada más de cierre de oportunidades del mes. No tiene que ver con las cotizaciones. Entonces, ahí está. Esta es la característica que se agregó al indicador en la vista principal de nuestra plataforma. Bien, en el tema de nuestro formulario, en el web form, para captar ahí nuestros prospectos, se agregó una característica que es que al cargar nuestra página, en donde tenemos nuestro formulario, ya viene marcada la opción de recibir información. ¿Sí? Anteriormente se cargaba el formulario y venía desactivada esa opción. ¿Sí? Por sugerencia de algunos usuarios, pues esta opción ahora ya viene, ya se carga de forma predeterminada, se carga activada. Igual, no hay ningún problema, se puede desactivar con un clic. Bien. Esta, mm, esta opción es importante y pues quiero que la tengan o hago hincapié en esta opción para que más adelante les voy a comentar ahí nueva funcionalidad pues que tenemos por ahí en nuestra plataforma que tiene que ver, para lo que tiene que ver más bien este botón de recibir información. Entonces, hay que tener en cuenta este botoncito que va a ser muy importante en el siguiente desarrollo que les voy a mostrar más adelante. Dentro del tema de correcciones, en las cotizaciones se corrigió un error que se estaba presentando, que no presentaba un mensaje de error como tal, simple y sencillamente cuando un usuario quería enviar la cotización por correo electrónico, al momento que se abría la ventana para agregar la información que va en el correo electrónico, no se cargaba la vista previa. Si se fijan en la captura que tengo en el lado izquierdo, no no está la vista previa, por ejemplo, como se veía ahorita en el tema de los servicios anticipados. No se estaba cargando la vista previa, por lo que al mandar el correo sí se permitía mandar el correo, pero no llevaba el PDF, iba en blanco, perdón. Entonces, eh, ese es un error que estaba sucediendo. El problema en este caso fue por una adecuación que se hizo, se omitió una validación
Y en el caso de los productos que son kits o juegos, como le quieran ustedes llamar, ahí es en donde pues hacía falta esa validación. Este problema se daba sobre todo, o más bien se daba cuando activábamos la opción de mostrar componentes en el formato de cotización. Sí, esta opción se refiere a que cuando nosotros tengamos un kit o un juego, en el formato se desglose los componentes que tiene ese kit. Sí, por ejemplo, un kit de salud, por ejemplo, para un deportista, pues unas vendas, un ungüento, etcétera. Entonces, cuando esta opción está desactivada, solamente se muestra el artículo como tal, el kit. ¿Sí? Cuando la activamos, se desglosan ya los componentes y era cuando estábamos teniendo el problema. Si el usuario que reportó el problema no hubiera tenido activada esa opción o no la utilizara, de mostrar los componentes, pues no hubiera tenido problema en ningún momento, hubiera podido seguir enviando sus cotizaciones o generando el PDF de la cotización sin ningún problema. Entonces ese problema era nada más cuando teníamos esta opción activada y ya está corregido. Otra corrección que se hizo es en el tema del formulario. ¿Sí? A lo mejor muchos no notaban este problema, porque muchos no usan, digamos, la dirección, no la dirección, perdón, el tema pues, de agregar la captura del país, ya lo ponen fijo, por ejemplo. Entonces, si yo pongo fijo un país, no se nota tanto el problema, perdón, ya lo moví aquí. No se nota tanto el detalle. Pero aquí en este caso, el problema es que cuando nosotros poníamos que se pueda capturar el país, la ciudad y el estado, o nada más estado y ciudad, etcétera, entonces al cargar el formulario, ¿sí? Se cargaban todas las opciones sin tomar en cuenta la opción de la cual se deriva, por ejemplo, la ciudad se cargaban todas en lugar de cargar nada más las del estado que estaba ahí seleccionado. Igual en el caso de los estados, la lista de los estados que aparecía era de todos los países que tuviéramos registrados, ¿sí? Sin importar qué país estaba seleccionado. Entonces, se estaba cargando todas las opciones. Eh, Cuando nosotros seleccionábamos el país, aunque ya estuviera ahí, se cargaba todo. Pero ya cuando seleccionábamos el país, por ejemplo México, ya se aplicaba el filtro. Ya en los estados, ya nada más nos mostraba los de México. Al seleccionar el estado el país, de México en este caso, por ejemplo, si seleccionaba, no sé, Colima, que es en donde nosotros estamos, pues ya se filtraban las ciudades eh, este, que son de este estado nada más. Entonces, como íbamos seleccionando, a lo mejor no notábamos mucho ese problema, pero ahí estaba. Entonces, ya se corrigió. Ahora sí, al cargar el formulario, si el país que se cargó es México, solamente se muestra la información de los estados de, eh, de ese, de ese país. Ahora, en cada base de datos nosotros tenemos podemos especificar un país, una ciudad y un estado predeterminados. ¿Qué significa? Que en cualquier parte del sistema en donde se cargue los países, la lista de países, ese es el que va a aparecer ya como predeterminado. Entonces, en el caso del estado y ciudad es igual. Entonces ahorita ya se carga, como les comentaba, el país, la ciudad, el estado y la ciudad predeterminados.
y por lo mismo, como ya se está filtrando correctamente, pues ya no tenemos ese problema de que aparezca toda la lista de ciudades que nosotros tenemos registrados en nuestro sistema. Entonces eso es corrección a nuestro formulario web. Otra corrección que se hizo, en este caso es el tema de los servicios anticipados. Es algo simple, pero que pues era necesario. La ficha de servicios anticipados, el link que está en la parte superior no estaba funcionando. ¿Sí? Para que agregáramos un movimiento, pues lo hacíamos en la parte inferior. Es exactamente lo mismo. Nada más pues tenemos las opciones para hacerlo de esa forma, porque por ejemplo cuando ya tenemos varios movimientos, ¿sí? Si nos deslizamos hacia abajo, a lo mejor ya no vemos el link que está en la parte superior, entonces utilizamos el que está en la parte inferior. Entonces, por eso es que aparecen dos veces estos links en las vistas, una parte superior, otra parte inferior, o en la mayoría de las vistas aparece de esa forma. Y como les comentaba, pues el link en la parte inferior sí funcionaba, pero el de la parte superior no. Entonces ya está corregido y ya está funcionando nuevamente ese link. Aquí el problema, pues sí, sencillamente era que no sé, el botón para exportar se extendía un poquito y se colocaba sobre ese enlace. Entonces, cubría lo que es el enlace y ya no permitía que hiciéramos clic sobre él. Entonces, ese era el problema que estaba sucediendo. Y ya está corregido. En el tema de la exportación, en este caso, en la vista de las cotizaciones, eh, teníamos un problema que pues no se nota, se nota simplemente, o más bien se nota hasta que un usuario muestra mucha información dentro de esa vista. Normalmente utilizamos filtros para visualizar las cotizaciones que tenemos pendientes, este, eh, pero no utilizamos la opción de todas. Esto es como cuando vamos a buscar una cotización que no sabemos en qué estatus está, pues utilizamos la opción de todas. Ahora, dependiendo pues el filtro es la cantidad de registros que se muestran en esa vista. Muchos o la mayoría, los filtros que utilizan no generan tanta información en esa vista. 300 registros, 200 registros, 50 registros es lo que normalmente se maneja, por lo que no habíamos tenido ningún problema. En este caso, cuando un usuario eh, puso un filtro de todas y mostró información de varios usuarios, entonces la cantidad de registros se incrementó a alrededor de 3.000. Entonces, cuando el usuario quiso exportar esa información porque necesitaba tener en un solo Excel todas las cotizaciones de todos sus usuarios, de todos sus vendedores, el sistema simple y sencillamente no le generó el reporte. Sí, se quedaba como pensando y nunca generaba el Excel. Sí, esta forma en la que se presenta el error puede ser eh, que se presente de otra manera. Por ejemplo, al usuario se le presentaba simplemente así, le daba clic para exportar y nunca terminaba. Se quedaba el circulito de carga ahí en la parte superior izquierda, se quedaba trabajando un rato y llegaba el momento en que dejaba de hacerlo, pero el sistema no hacía nada. ¿Sí? Parecía como que estaba generando el reporte y al final de cuentas no hacía nada. En el caso de las pruebas que se hicieron
en uno de nuestros equipos, por ejemplo, lo que sucedió es que marcó un error, ¿sí? No se quedó ahí nada más. Cuando le dábamos clic, nos marcaba un error que nos indicaba que no se podían exportar más de 1500 registros. Entonces, se hizo la adecuación para quitar ese límite, ¿sí? Y para que en caso de que sucediera que se llegara a un límite que no lo hay, en teoría, en el momento, pues el sistema pudiera mandar un mensaje de error, este, o más bien no un mensaje de error, sino más bien un mensaje indicándole al usuario el límite que está permitido. Que como les digo, pues ahorita en teoría no hay un límite. Entonces, ya se hizo la corrección, ya el usuario pudo exportar sus cotizaciones sin problema. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Otra de los detalles que se corrigieron, en este caso, es en la plataforma de los dashboards. ¿Sí? En el reporte, específicamente en el reporte de cotizaciones, teníamos un detalle, por ejemplo, el usuario, normalmente los usuarios podían consultar este reporte sin problemas, ¿eh? Pero había algunos usuarios que entraban, ponían sus filtros y el sistema pues no cambiaba. Si teníamos un filtro predeterminado y cargaba el sistema y nos aparecía cierta información, cotizaciones de un vendedor, por ejemplo, eh, iba, cambiaba, ya no quiero ver de este vendedor, no quiero ver de este otro. Al momento que le daba a aceptar, no pasaba nada. El reporte seguía mostrando las mismas cotizaciones. Entonces teníamos un problema en esa parte de los filtros. Sí, el problema era con los caracteres especiales. Sí, en este caso, el problema estaba en algunos de los vendedores, de los nombres de los vendedores. Sí, había caracteres especiales, sí, un apóstrofe, sí, ya ven que luego le ponemos ahí un nombre y un apóstrofe y una S, por ejemplo. En este caso había un nombre o varios nombres de vendedores que llevaban ese carácter especial. Entonces el sistema no lo podía manejar. Normalmente los caracteres especiales se utilizan en el entorno de desarrollo, entonces pues muy difícilmente se usan para agregarlos a estos campos, a los nombres de vendedores, a los nombres de los proyectos, etcétera. Entonces, muchas de las ocasiones no hay problema, pero en este caso, este usuario sí estaba utilizando caracteres especiales en los nombres de los vendedores y el sistema pues no los podía manejar y se bloqueaba. Simple y sencillamente no hacía el cambio de los filtros. Cuando nosotros cerramos ese reporte, volvíamos a entrar, seguía mostrando el mismo vendedor, o sea, los mismos filtros, el mismo vendedor, el mismo periodo de la fecha, etcétera. Entonces, ese era el problema que estaba sucediendo en este tablero que ya está corregido, ya está validado el tema de los caracteres especiales y ya podemos cambiar los filtros y manipular la información dependiendo de lo que nosotros queramos visualizar. Bien, en los expedientes de las organizaciones hay una nueva característica que se integró el mes pasado, que es que podamos utilizar, en este caso no voy a entrar a la explicación de qué son las UTMs, para los que ya las conozcan, pues es un código simplemente que indica desde dónde está accediendo el usuario
desde qué parte, de qué plataforma, por ejemplo, Facebook, Twitter, etcétera, fue que fue redirigido este prospecto a nuestro formulario. Entonces, esas son las UTMs, un enlace, un link que da esa información, desde dónde está siendo captado este prospecto. Entonces, esta información es una característica nueva que se implementó el mes pasado y que ya se está utilizando, pero hubo algunos cambios en donde no se hizo una cierta validación, que es que, por ejemplo, para que se mostrara la información en el expediente de estos prospectos o de los clientes, eh, debería de tener todos los campos de la UTM, deberían de tener información. ¿Sí? Cuando registramos una UTM nos pide cierta información, ciertos campos. Por ejemplo, ahí en pantalla tenemos son 2, 4, 6, 7 datos, ¿sí? Que de manera predeterminada, cuando se empezó a utilizar esta característica, eh, al cargar esa información en la ficha del prospecto del cliente, si no llevaba alguno de los datos como se está mostrando ahí en la captura del lado izquierdo, por ejemplo, ahí el ID y el term, ese no venía esa información, no se capturó en la UTM. Entonces, el sistema lo registra, lo guarda la información sin problema, no hay problema al momento de guardarlo, registrarlo. El problema es al obtener, al consultar esa información y mostrarla, plasmarla en lo que es el expediente de la organización, del cliente o del prospecto. Entonces, al recuperarlo, el sistema estaba obviando pues que se contenían todos los datos. Entonces, el sistema encontraba el primero y mostraba la información, encontraba el segundo y mostraba la información. El problema era cuando no había un dato, el sistema ya no continuaba, ¿sí? Ahí se detenía y no podía avanzar. Entonces, esto estaba haciendo que cuando el usuario, eh, aquí sí, que me indica un botón que va a desplegar la lista de esa información. En este caso es el mismo, recuerden que les comentaba de por velocidad y en este caso, por el tema de la cantidad de información que se muestra en pantalla, solamente se muestra la URL de la. Si no queremos consultar esa información, pues simplemente no hay problema. Pero si ya queremos ver la información, hacemos clic en el botoncito que está ahí para desplegar la lista de los demás campos, como se ven en el lado izquierdo. ¿Sí? Pero cuando estos datos no tenían información, ese botoncito simplemente desaparecía y no se mostraba lo demás. ¿Sí? Ahora, con la corrección que se hizo, digo, porque para los campos hay cierta información que a lo mejor simplemente no queremos manejar. El origen de la campaña a lo mejor no, el nombre de la campaña a lo mejor tampoco. Entonces, pues simplemente no la ponemos, si no la registramos en nuestra UTM. Entonces, esa información no es obligatorio que la tenga. Entonces ya se hizo la modificación y ahora sí, nosotros sí, aunque hay información esos campos, se despliega ya la lista como se muestra en la captura del lado izquierdo. Y ya se ve la información, así sea que nada más uno de los campos contenga esa información, pues ya se muestra ahí para que ustedes también lo tengan en cuenta cuando desplieguen esa información. Si no hay un dato, pues quiere decir que no lo registraron en la UTM. ¿Sí? Eh, digo, a menos que pudiera haber algún problema más adelante en el sistema. Pero de momento lo que sucede es, si parece el campo en blanco es porque no hay.
información registrada en ese campo. Bien, entonces, eso es lo que estaba sucediendo. No se desplegaba la información de las UTM en el expediente de las organizaciones, cosa que ya se hace, tenga o no tenga los datos completos. Bien, también el formulario web para captar nuestros prospectos, eh, en, ah, ¿cómo les iba a decir? Bueno, en este caso, ya me cambié aquí la información. Bien, en este caso, lo que estaba sucediendo en la siguiente corrección es que cuando se mandaba la información de un pedido, en este caso con el sistema administrativo SAE, en integración con SAE, al mandar el pedido, eh, no se estaba enviando la información del consignatario o la dirección de entrega, ¿sí? Como ustedes le quieran llamar. En lo que es el- ¿cómo se dice? En la información de la cotización, la etiqueta que dice enviar mercancía a, ¿sí? Entonces esa es la dirección de entrega. Las direcciones que se registran eh, alternas a la dirección principal o dirección de facturación de un cliente, pues les llamamos consignatarios. Entonces, por eso les muestro en la ficha, en la captura del lado derecho, que dice editar consignatario. Eso estamos editando la dirección de entrega en este caso, ¿sí? Para que veamos la información, ¿sí? Cuando se manda el pedido, ¿sí? Hay dos direcciones. Una que está implícita, que es la dirección de facturación, que es la dirección del cliente que ya tiene registrada para ese objetivo, y esa no se muestra en la captura de la cotización, ¿sí? Esa ya va, como les decía, pues ya está implícita. Lo que se captura es la dirección de entrega. Entonces, cuando la dirección se estaba capturando, al momento de mandar el pedido, esa información no se estaba mostrando en el formulario. Sí, como les comento, pues esto es eh, em, en algunas de las modificaciones que se hacen al apartado de las direcciones, por ejemplo, puede haber alguna validación que, que, que se quita o alguna nueva validación que hace que esta información ya no se envíe o cualquier otra información en cualquier otra parte del sistema. Entonces, con esos cambios puede llegar a suceder esto, que esto fue lo que sucedió en esta ocasión. Si hubo alguna modificación en el apartado de la información que se guarda en las direcciones, en los consignatarios, y al momento de mandar el pedido, pues no se estaba validando esa información. Ya en este momento, si ustedes ya mandan el pedido, y lo abren en el sistema administrativo SAE, como les muestro a continuación, ¿sí? Ahí ya se registra la dirección de entrega, que también en este caso en el formulario de captura del pedido de SAE aparece como enviar a. ¿Sí? En el caso de Zeus, de CRM Zeus, solamente se muestra el puro nombre, ¿sí? El puro nombre del consignatario, o en este caso, como bien en SAE, el destinatario. Entonces, aquí en SAE, pues sí se muestra la información ya resumida en el campo que está ahí en la parte superior de enviar a. ¿Sí? Pero ya la corrección en este caso, pues es que ya se está mandando de nuevo lo que es los datos de la dirección de entrega al pedido en SAE. Bien, en el apartado anterior,
aquí que no les cambié la etiqueta en la parte superior, les comento las capturas que muestro aquí en pantalla. Es otro error que estaba sucediendo, como este error que yo cometí ahorita aquí en esta, al poner los títulos en esta diapositiva, eh, eh, de que al registrar el prospecto, cuando el prospecto se registraba en el formulario, no se estaban enviando esta información a lo que es la audiencia en MailChimp. ¿Sí? Si ustedes no conocen esta característica que tenemos, pues tenemos la integración con lo que es la audiencia de MailChimp para enviar campañas desde esa plataforma. Entonces, al registrar el prospecto, al registrarse en la plataforma, en el formulario, perdón, no llegaba esa información a lo que es la lista, a la audiencia de MailChimp. Ya se hizo la corrección y ya se está enviando de nuevo esa información. Cuando iniciamos con esta parte del formulario, integración también con la audiencia de MailChimp, estaba sucediendo, pero por ahí surgió un detalle que tiene mucho que ver pues con la cuenta de MailChimp que estamos utilizando, que es eh, un campo que puede o no estar presente en esa audiencia. Entonces, si este campo no estaba bien configurado, pues no, simplemente había un error y no se enviaba esa información. Se detenía el proceso para enviar la información. Ya se hizo la validación y ya se está validando que esa configuración exista o no. De todas maneras, se manda ya la información del prospecto capturado a la audiencia de MailChimp para el tema de las campañas, que como les comentaba hace unos cuantos características, les voy a presentar ahorita esta forma en la que se manejan las campañas ya en Zeus, esta nueva característica. Bien, entonces, ya pasando a la información de esta nueva característica que es el tema del inbound marketing. ¿Qué viene siendo este tema del inbound marketing? Pues es que los prospectos que se capturan desde nuestro formulario, ¿sí? Se trabajen eh, en una campaña automáticamente, ¿sí? Que cuando un prospecto se registra, de entrada se le empiece a enviar la campaña que nosotros tenemos configurada para empezar a trabajar con este prospecto. Dentro de la plataforma de MailChimp, podemos configurar nuestras campañas automáticas, automatizar todo el tema de las campañas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que se registra un prospecto en el formulario. ¿Sí? Este prospecto, como ya vimos, se manda a la audiencia de MailChimp. ¿Sí? Si nosotros tenemos configurada una campaña en MailChimp para darle una bienvenida, se le manda el correo de bienvenida y a partir de ahí, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos en MailChimp, pues se puede hacer eh, el seguimiento de ese prospecto automáticamente. Esa es una forma de utilizarlo. Otra forma, pues, es dentro del CRM, irle dando el seguimiento. Pero en este caso, la forma en la que está trabajando nuestro CRM es la siguiente. ¿Sí? El prospecto se registra en nuestro formulario, ya sea que llegue desde cualquier plataforma, como les comentaba hace un momento, que
a lo mejor visitó nuestra página de Facebook, a lo mejor visitó nuestra página principal, o desde cualquier punto en donde el usuario haya visitado y haya hecho clic en algún enlace para registrarse o recibir información en este caso, ese lo va a mandar al formulario, como les muestro aquí en pantalla, para que se registre. ¿Sí? El momento en que el usuario, ¿sí?, se registra, eh, voy a hacer hincapié aquí en este campo que les había mencionado en un principio, el campo de recibir información. ¿Sí? Si no está activado el campo, todo lo demás del tema de inbound marketing queda fuera de de contexto, ¿sí? O sea, no se va ya a dar el seguimiento a través de ahí. Para que se pueda dar, es necesario tener activada esta opción, importante, ¿sí? Hay que tener activada esta opción. Entonces, el usuario se registra, ¿sí? Nuestro futuro cliente, nuestro prospecto, se registra en el formulario, ¿sí? Una vez registrado, el sistema lo que hace es que guarda o registra también este prospecto dentro de nuestra base de datos de CRM Zeus, ¿sí? Ahí les muestro unas capturas. Eh, Tenemos en el lado su expediente y en el lado derecho lo que viene siendo el contacto. ¿Sí? En formulario tenemos el nombre de la empresa, que es como se registran los clientes o prospectos en nuestra plataforma, y tenemos el contacto, que es la persona a la que nos referimos en esa empresa, ¿sí? Con la que llevamos todo el seguimiento. Entonces, esos son los contactos. Dentro de los campos en el formulario pues, está el nombre de la empresa y más abajo está el campo del nombre del contacto. ¿Sí? Al momento que se registra, como les comentaba, se guarda el prospecto, ¿sí? Se guarda también lo que es el contacto, se registra el contacto con su correo electrónico y la opción activada de recibir información es la que estamos manejando en CRM Zeus como usar en marketing. ¿Sí? Ahí en la ficha del contacto, en el apartado donde se dan de alta las cuentas de correo, por ahí hay una columna que dice usar marketing. ¿Sí? Entonces, esa opción, la que se marca cuando nosotros activamos la opción en el formulario. Y es la que sirve para manejar todo el tema de las campañas dentro de nuestra plataforma. Yo no les voy a dar una capacitación, digamos, ahorita de lo que es el tema del manejo de las campañas. En este caso, pues nada más les estamos mostrando la característica y las capacitaciones, pues ya ustedes las podrán tomar más adelante, si es que no lo han hecho, pues ya podrán tomar las capacitaciones respecto a este tema de las campañas de marketing con CRM Service. Bien, bueno, les comentaba, una vez registrado el prospecto junto con su contacto, ¿sí? Esta misma información se envía a MailChimp. Sí, dentro de la audiencia que nosotros tenemos ya configurada, que de manera predeterminada, pues nosotros solicitamos que a la audiencia le pongan el nombre de CRM Zeus, las primeras 4 letras mayúsculas. Cuando ustedes tienen esta audiencia registrada en MailChimp y la sincronizan, al momento en que el usuario se registre en el formulario, aparte de enviar la información a nuestro CRM, se manda toda la información a la audiencia de nuestra cuenta de MailChimp, en donde vamos a tener configuradas todas las campañas que vamos a estar haciendo de marketing. ¿Sí? Entonces, así como se muestra, es como ustedes van a ver ya la información eh, dentro de la cuenta de MailChimp. ¿Sí?
Si se fijan en las etiquetas, en los tags, estamos manejando también la información de cada uno de los clientes. ¿Sí? Pues esto va a depender de la calificación, por ejemplo, que nosotros pongamos, cómo esté configurada el- la campaña, ¿sí? Cuáles van a ser los detonadores, si es un cambio en la audiencia, si es por fecha, etcétera. Como les comentaba, se puede hacer la campaña completa dentro de la plataforma de MailChimp. ¿Sí? Por ejemplo, al momento que cambia la audiencia, que es cuando se registra el usuario, este, se puede mandar un correo. También puede estar configurada las campañas para que después de cierto tiempo que se mandó el primer correo, se mande un segundo correo, no sé, un recordatorio, alguna promoción, este, etcétera. Entonces, así es como está interactuando lo que es CRM Zeus con la plataforma de MailChimp para el tema de el inbound marketing. Bien, una vez que se envió la información a la audiencia de MailChimp, ¿sí? Como está configurado en este caso, la campaña, que al recibir el nuevo prospecto dentro de la audiencia, se le mande un mensaje, un correo de bienvenida. Entonces, por ejemplo, de esta forma se puede presentar el mensaje ya en el correo del usuario, el correo que él registró dentro del formulario. Entonces, de esta forma es como a grandes rasgos se maneja lo que es el inbound marketing, que como les cuento, pues ya en alguna capacitación ya en forma de ampliar el conocimiento sobre el manejo de inbound marketing dentro de CRM Sales. Bien, pues que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima.